Y Shahrazada, aquella primera noche, empezó su relato con la historia que sigue. Shahrazada dijo: He llegado a saber, oh rey afortunado, que hubo un mercader entre los mercaderes, dueño de numerosas riquezas y de negocios comerciales en todos los países. Un día montó a caballo y salió para ciertas comarcas, a las cuales le llamaban sus negocios. Como el calor era sofocante, se sentó debajo de un árbol y, echando mano al saco de provisiones, sacó unos dátiles, y cuando los hubo comido, tiró a lo lejos los huesos. Pero de pronto se le apareció un nefrit de enorme estatura, que blandiendo una espada llegó hasta el mercader y le dijo: «Levántate para que yo te mate como has matado a mi hijo». El mercader repuso: «¿Pero cómo he matado yo a tu hijo?». Y contestó el efrit: «Al arrojar los huesos, dieron en el pecho a mi hijo y lo mataron». Entonces dijo el mercader: «Considera, oh gran efrit, que no puedo mentir, siendo como soy un creyente. Tengo muchas riquezas, tengo hijos y esposa, y además guardo en mi casa depósitos que me confiaron. Permíteme volver para repartirlo de cada uno, y te vendré a buscar en cuanto lo haga. Tienes mi promesa y mi juramento de que volveré enseguida a tu lado, y tú entonces harás de mí lo que quieras. Alá es fiador de mis palabras». El efrit, teniendo confianza en él, dejó partir al mercader. Y el mercader volvió a su tierra, arregló sus asuntos y dio a cada cual lo que le correspondía. Después contó a su mujer y a sus hijos lo que le había ocurrido, y se echaron todos a llorar: los parientes, las mujeres, los hijos. Después el mercader hizo testamento y estuvo con su familia hasta el fin del año. Al llegar a este término, se resolvió a partir, y tomando su sudario bajo el brazo, dijo adiós a sus parientes y vecinos, y se fue muy contra su gusto. Los suyos se lamentaban dando grandes gritos de dolor. En cuanto al mercader, siguió su camino hasta que llegó al jardín en cuestión, y el día en que llegó era el primer día del año nuevo, y mientras estaba sentado llorando su desgracia, he aquí que un jeque se dirigió hacia él, llevando una gacela encadenada. Saludó al mercader, le deseó una vida próspera y le dijo: «¿Por qué razón estás parado y solo en este lugar tan frecuentado por los efrits?». Entonces le contó el mercader lo que le había ocurrido con el efrit y la causa de haberse detenido en aquel sitio. Y el jeque, dueño de la gacela, se asombró grandemente y dijo: «Por Alá, oh hermano, tu fe es una gran fe, y tu historia es tan prodigiosa que si se escribiera con una aguja en el ángulo interior de un ojo, sería motivo de reflexión para el que sabe reflexionar respetuosamente». Después, sentándose a su lado, prosiguió: «Por Alá, oh mi hermano, no te dejaré hasta que veamos lo que te ocurre con el efrit». Y allí se quedó, efectivamente conversando con él, y hasta pudo ayudarle cuando se desmayó de terror, presa de una aflicción muy honda y de crueles pensamientos. Seguía allí el dueño de la gacela cuando llegó un segundo jeque, que se dirigió a ellos con 2 lebreles negros. Se acercó, les deseó la paz y les preguntó la causa de haberse parado en aquel lugar frecuentado por los efrits. Entonces ellos le refirieron la historia desde el principio hasta el fin, y apenas se había sentado cuando un tercer jeque se dirigió hacia ellos, llevando una mula de color de estornino. Les deseó la paz y les preguntó por qué estaban sentados en aquel sitio. Y los otros le contaron la historia desde el principio hasta el fin, pero no es de ninguna utilidad el repetirla. A todo esto, se levantó un violento torbellino de polvo en el centro de aquella pradera. Descargó una tormenta, se disipó después el polvo y apareció el efrit con un alfanje muy afilado en una mano y brotándole chispas de los ojos. Se acercó al grupo y dijo cogiendo al mercader: «Ven para que yo te mate como mataste a aquel hijo mío, que era el aliento de mi vida y el fuego de mi corazón». Entonces se echó a llorar el mercader, y los 3 jeques empezaron también a llorar, a gemir y a suspirar. Pero el primero de ellos, el dueño de la gacela, acabó por tomar ánimos, y besando la mano del efrit le dijo: «Oh efrit, jefe de los efrit y de su corona, si te cuento lo que me ocurrió con esta gacela y te maravilla mi historia, ¿me recompensarás con el tercio de la sangre de este mercader?». Y el efrit dijo:
Verdaderamente que sí, venerable jeque. Si me cuentas la historia y yo la encuentro extraordinaria, te concederé el tercio de esa sangre. Cuento del primer jeque. El primer jeque dijo: sabe, oh gran Efrit, que esta gacela era la hija de mi tío, carne de mi carne y sangre de mi sangre. Cuando esta mujer era todavía muy joven, nos casamos y vivimos juntos cerca de 30 años, pero Alá no me concedió tener hijos de ella. Por eso tomé una concubina, que gracias a Alá me dio un hijo varón, más hermoso que la luna cuando sale. Tenía unos ojos magníficos, sus cejas se juntaban y sus miembros eran perfectos. Creció poco a poco, hasta llegar a los 15 años. En aquella época tuve que marchar a una población lejana, donde reclamaba mi presencia un gran negocio de comercio. La hija de mi tío, o sea esta gacela, estaba iniciada desde su infancia en la brujería y el arte de los encantamientos. Con la ciencia de su magia, transformó a mi hijo en ternerillo y a su madre, la esclava, en una vaca, y los entregó al mayoral de nuestro ganado. Después de bastante tiempo, regresé del viaje, pregunté por mi hijo y por mi esclava, y la hija de mi tío me dijo: tu esclava ha muerto, y tu hijo se escapó y no sabemos de él. Entonces, durante un año estuve bajo el peso de la aflicción de mi corazón y el llanto de mis ojos. Llegada la fiesta anual del día de los sacrificios, ordené al mayoral que me reservara una de las mejores vacas, y me trajo la más gorda de todas, que era mi esclava, encantada por esta gacela. Remangado mi brazo, levanté los faldones de la túnica, y ya me disponía al sacrificio, cuchillo en mano, cuando de pronto la vaca prorrumpió en lamentos y derramaba lágrimas abundantes. Entonces me detuve y la entregué al mayoral para que la sacrificase. Pero al desollarla, no se le encontró ni carne ni grasa, pues solo tenía los huesos y el pellejo. Me arrepentí de haberla matado, pero ¿de qué servía ya el arrepentimiento? Se la di al mayoral y le dije: tráeme un becerro bien gordo, y me trajo a mi hijo convertido en ternero. Cuando el ternero me vio, rompió la cuerda, se me acercó corriendo y se revolcó a mis pies. Pero con qué lamentos, con qué llantos. Entonces tuve piedad de él y le dije al mayoral: tráeme otra vaca y deja con vida este ternero. En este punto de su narración, vio Sharazada que iba a amanecer y se calló discretamente, sin aprovecharse más del permiso. Entonces su hermana Dionysada le dijo: oh hermana mía, cuán dulces y cuán sabrosas son tus palabras llenas de delicia. Sharazada contestó: pues nada son comparadas con lo que os podría contar la noche próxima, si vivo todavía y el rey quiere conservarme. Y el rey dijo para sí: por Alá, no la mataré hasta que haya oído la continuación de su historia.